Paz de Cristo en esta hermosa tarde. Bienvenidos todos a esta clase, ¿verdad? Estamos aquí una vez más para poder aprender de la palabra del Señor. Una vez más le digo bienvenidos todos, amigos, hermanos que se están conectando a través de los medios, ¿verdad?, de comunicación, a través de los medios sociales. Queremos darles la bienvenida y queremos invitarlos también, ¿verdad?, que nos acompañen a través de esta lección. Es una lección, ¿verdad?, que es muy necesaria en nuestra vida, una lección de capacitación, una lección para aprender, ¿verdad?, unos pasos para poder entender qué es lo que quiere o qué es lo que demanda nuestro Dios de nosotros. Y en este día tenemos una lección, ¿verdad?, que hemos estado ya una serie de lecciones y ahora nos toca esta lección. Es de un manual que tenemos, se llama Nacer. Muchas veces no entendemos el plan de Dios, pero el Señor a través de esta lección nos enseña cómo nacer o cómo ser partícipes, ¿verdad?, del reino de Dios. Y vamos a estar mirando estas lecciones. Ya miramos la lección anterior con uno de sus hermanos que fue el Espíritu Santo. Y hoy pues no va a ser la excepción. Hoy vamos a estar mirando el bautismo, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Y es una lección muy importante que necesitamos entender. Una lección que todo creyente o toda persona que está interesada en conocer el plan de Dios, ¿verdad?, es muy necesario conocer esta lección. En esta sección de lecciones tenemos, vaya, Juan 3:17. Y ahí yo me gusta hacer énfasis ahí porque miramos que Jesús enseñaba y sanaba en la región donde estaba, y había un hombre que se llamaba Nicodemo. Y este hombre era un maestro, ¿verdad?, de esos tiempos. Era un fariseo, era una persona de que era maestro en esos tiempos. Y estaba observando a Jesús lo que estaba haciendo. Y él miraba que Jesús estaba haciendo algo sobrenatural. Él estaba haciendo algo que no cualquier persona lo podía hacer. Y nos enseña en el versículo, ¿verdad?, 3, que vino este hombre, se llamaba Nicodemo, y vino a Jesús. Y le dice: Rabí, sabemos que todas las cosas que tú haces, nadie las puede hacer sino Dios está con él. Y miramos cómo tiene este hombre Nicodemo con Jesús una plática, y Jesús está muy claro en lo que le está haciendo. Ahí le dijo que era necesario nacer del agua y del Espíritu para poder ver, ¿verdad?, el reino de Dios. Y hoy vamos a estar mirando, hermanos, esta lección. Quiero invitarlos que nos pongamos allí. Si usted ya está, ¿verdad?, preparado, vamos a hacer una oración para que el Señor nos guíe, para que Él nos abra el entendimiento y podamos entender el plan de Él. Padre nuestro que estás en el cielo, en esta hora te damos gracias, Señor, por permitirnos estar delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por toda tu misericordia. Gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de poder mirar tu voluntad, Señor. Ayúdanos a entenderla, Señor. Ayúdanos a prepararnos, Señor, para dar ese paso importante, Señor, que todo ser humano deberíamos de hacer, Señor. Reconocemos que tú has venido, Señor, para darnos vida y vida en abundancia, Señor. Tú viniste, Señor, para que toda la humanidad fuéramos salvos por ti, Señor. En esta hora te ruego, Señor, que extiendas tu mano y poder bendigas a mis hermanos que están ahí en sus hogares, amigos que tal vez ahora en este día nos están visitando, Señor. Derrama bendición sobre sus vidas, Señor. Te ruego que abras su corazón, que abras, Señor, su entendimiento, Señor. Ayúdanos a asimilar tu palabra, Señor. Yo te ruego que bendigas mi vida, mi corazón y mis labios, Señor. Dame sabiduría para poder expresar, Señor, tu voluntad, Señor. Te damos gracias por tu ayuda, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir allí a la lección y vamos a estar mirando. Dice, el bautismo del Espíritu Santo. Muchas veces
sabíamos que tenemos que bautizarnos por muchos años hemos sabido que pues nos bautizábamos en agua, ¿verdad? Yo por muchos años pues miré, ¿verdad?, cómo se bautizaban los niños, ¿verdad? Se bautizaban en agua. Y gracias a Dios que un día pude entender que yo necesitaba ser bautizado, que yo era el que necesitaba a mi edad, yo necesitaba mis pecados tenían que ser perdonados, pero tenía que haber un bautismo. Pero ya no era un bautismo como se solía hacer de niños, sino que era un bautismo de adulto donde yo tenía que usar mi propio conocimiento, mi propio sentir y mi propia decisión. Porque dice la palabra del Señor que el que creyere y fuere bautizado, ahí en el libro de Marcos nos enseña, el que creyere y fuere bautizado, va a ser salvo. Entonces se necesita creer, se necesita tener dominio propio de su mente. Y la palabra es muy clara para enseñarnos esto. Y gracias a Dios porque nos dio el entendimiento. Y ahora, ¿verdad?, pues de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida queremos compartirlos. Entonces el bautismo es para personas adultas que tienen conocimiento, que tienen entendimiento y hacer una decisión propia. ¿Verdad? Dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Pero también necesitamos ser bautizados en agua, pero también tenemos que ser bautizados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y vamos a estar mirando en esta lección. Dice, ahí la base bíblica tenemos en este día, Romanos capítulo 8, versículo 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Qué hermosa escritura. Qué hermosa escritura porque nos enseña a entender. Pensamos que todos somos hijos de Dios. Oh, pues sí, somos hijos de Dios. Sí, pues Dios hizo todo y reconocemos eso. Pero aquí en esta lección es muy clara donde nos invita. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, si no somos de Dios, somos de alguien más, ¿verdad? Vamos a mirar ahí la introducción. En esta lección es de suma importancia, ya que la mayoría de los cristianos tienden a pasar por alto este tema tan fundamental para nuestra salvación. Ay, gloria a Dios. Vamos a ver ahí la primera sección, dice, un nuevo lenguaje. Primero, una persona convertida, una persona llena del Espíritu Santo, dice que habla un nuevo lenguaje. La glosolia o don de lenguas del griego Yahuwah, glosa es lengua en latín y la lein es hablar, o sea, lengua y hablar, o sea, latín es hablar en otra lengua. Es la vocación de un idioma existente, pero desconocido al que habla. En pocas palabras, es hablar en una lengua desconocida y magnificar las maravillas de nuestro Dios. Dice la Escritura en Hechos capítulo 2, versículo 9, que había gentes provenientes, ¿verdad? En ese capítulo dice que cuando vino el Espíritu Santo, dice la Escritura en Hechos 2:9 que había gentes provenientes, o sea, había gente de otros lugares diferentes. Y ahí miramos que había, gloria a Dios, ahí miramos que había partos, medos, elamitas, mesopotamios, ¿verdad?, de Judea, de Capadocios, de Ponto, de Asia, de África, y de Panfilia, y de Egipto, y de África. Más allá de Sirene, romanos, cretenses y árabes. Miramos aquí como unas 16 razas que había ahí en ese lugar.
o diferentes lugares estaban en ese lugar. Y ellos se preguntaban, ahí en versículo 2:8 dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua que hemos nacido? Una gran pregunta que se hacían allí, ¿verdad? ¿Cómo pues les hemos oído nosotros hablar uno en nuestra lengua que hemos nacido? Era inexplicable, ¿verdad? Era inexplicable lo que ellos estaban oyendo. Dice, Dios cuando nos sella con el Espíritu Santo, lo primero que trata es con nuestra lengua. Nos da un nuevo lenguaje espiritual, el cual representa la renovación en el Espíritu. Ahí en 1 Corintios capítulo 14, versículo 18, dice así, dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Dice, cómo el apóstol Pablo les está aquí hablando a los corintios. Dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Dice, porque el que habla en lenguas, ahí en el versículo 14, 12, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino habla a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Ahí en 1 Corintios, versículo 14, versículo 22, así dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, ¿verdad?, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Qué hermoso pasaje. Es así, dice ahí en Corintios 14, 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes. Los creyentes ya conocemos, ya sabemos, ya entendemos. El Espíritu de Dios está en nosotros, pero esa es una evidencia para los que no creen, ¿sí? Para los incrédulos, ¿eh? Porque ellos miran y dicen, bueno, estos hablan diferente, se comportan diferente. Entonces, ¿quiénes son para quién es esta señal? Dice, para los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, la profecía viene para los que han creído, ¿verdad?, sino a los creyentes. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Fíjese qué bonita evidencia, qué bonito es la palabra que nos enseña, ¿verdad?, lo que Dios derrama sobre nosotros, de Dios derrama sobre su pueblo. Vamos a ir aquí allí en inciso 2, dice, nacer del Espíritu es necesario para entrar en el reino de Dios. Yo sé cuántos ya saben esto. Es importante el bautismo en agua, pero también es el bautismo del Espíritu. Dice, es necesario. Yo sé que todos queremos entrar en el reino de Dios. Pues bueno, necesitamos también nacer del Espíritu. Es muy necesario, dice en esta lección. Vamos a ver este pasaje. Dice, el Nuevo Testamento demanda que nosotros cumplamos con distintos requisitos si deseamos ser salvos. Ninguno de los requisitos de la salvación neotestamentaria atenta contra la gracia de Dios, pues solo por su gracia somos salvos. Del mismo modo, ninguno de los requisitos de la salvación consiste en una obra de justicia del hombre. Vamos a ver ahí en Tito 3:5, dice, pues el hombre lo único que hace es obrar por fe, para cumplir con cada uno de estos requisitos exigidos por Dios. Dios es el que hace la obra de salvación. Por tanto,
es por fe para que sea por gracia. Muy bien. Muchas veces, según Romanos capítulo 4, versículo 16, muchas veces pensamos porque que somos buenos, pensamos que ayudamos a otra gente, no hablamos malas palabras, no tomamos, no fumamos, hacemos buenas obras y pensamos que por eso, ¿verdad?, podemos entrar al reino de Dios. Por nuestras obras, ¿verdad?, podemos entrar al reino de Dios. Pero si ponemos atención, si ponemos atención que la palabra nos enseña que no es por lo que hacemos. Muchas veces pensamos que por lo que hacemos tenemos ganado el cielo. Pero Dios no nos enseña eso. Dice que todo esto es por fe. No es por obras. Porque muchos pueden hacer buenas obras. Y hacen buenas obras. Pero aquí la palabra dice, pues el hombre lo único que hace es obrar por fe, para cumplir con cada uno de estos requisitos exigidos por Dios. O sea, ¿quién lo sigue? Dios. Dios es el que hace la obra de salvación, por tanto, es por fe para que sea por gracia. Entonces, por gracia somos salvos. Vamos a ver allí en Juan capítulo 3, versículo 5, ¿verdad? Lo que nos hablaba al principio de esta lección. Y dice así, respondió Jesús, dice, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tal vez usted tiene esta pregunta, tal vez usted ha estado pensando y Dios lo está tocando. Y tal vez usted está haciendo esta pregunta, ¿cómo puedo ser yo salvo? ¿Cómo puedo entrar yo en el reino de Dios? Pues fíjese lo que dice Jesús a este hombre. Este hombre también también tenía tal vez esa pregunta, y también Juan necesitaba entender, ¿verdad? Y le dijo esto, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, dice, no puede entrar en el reino de Dios. Muy clara la palabra. Si usted quiere entrar un día en el reino de Dios, tiene que seguir estos pasos. Porque es Dios el que está hablando. Dios es el que está requiriendo estos requisitos. En Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras, dice, de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. También 1 Corintios capítulo 6, versículos 11, dice, y estos éramos algunos. Ahí vamos a mirar. Dice, y esto éramos algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Miramos también en Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Dice, de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Efesios capítulo 4, versículo 30, dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, para en el día de la redención. Nos invita, dice, no, ¿verdad?,
allí está hablando el apóstol Pablo, se enseña a los efesios, dice, miren, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces el Espíritu de Dios ya estaba allí, el Espíritu de Dios estaba en ellos. Pero por eso les enseña el apóstol Pablo, les dice, miren, no lo contristéis, no lo apaguen, sigan ardientes en el Señor. Dice también en 2 Corintios, versículo 1, 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Gloria a Dios. Entonces vamos a seguir hacia adelante. Muy buena enseñanza estamos aprendiendo, hermanos, acerca, ¿verdad?, de ser bautizados en el Espíritu Santo. Vamos a ir en esta otra lección, dice la evidencia de que hemos recibido el Espíritu Santo. Tal vez usted se pregunta, eso yo cómo voy a saber que yo ya recibí el Espíritu Santo, y cómo voy a saber cuando ya Dios llegó a mi vida. Esta lección pues, la vamos a estar mirando. Dice, la única evidencia que hemos recibido el Espíritu Santo es que hablemos en otras lenguas. Yo no sé cómo usted habla, yo no sé cómo otra gente habla, pero le aseguro que si usted ya ha recibido el Espíritu Santo, habla diferente. Su forma de hablar cambia, su forma de actuar también, ¿verdad?, cambia. Pero se puede mirar cuando el Espíritu Santo, ¿verdad?, la evidencia, cuando se puede mirar, dice que alguien ha recibido el Espíritu Santo, ¿verdad?, es por medio de hablar nuevas lenguas, otras lenguas. Es la única evidencia inicial que se registra en el Nuevo Testamento de quienes recibieron el Espíritu Santo es que hablaron en otras lenguas. La llenura del Espíritu Santo al nuevo creyente siempre la vemos acompañada del hablar en otras lenguas. Siempre. Entonces, qué importancia, hermanos, qué importancia, ¿verdad?, de ser bautizados con el Espíritu Santo. Porque solo a través de este acto de fe podemos entrar en el reino del Señor. Yo creo que todos estamos deseosos de un día entrar, ¿verdad?, a la presencia del Señor. Que un día podemos estar al lado, ¿verdad?, de nuestro gran Dios, donde no habrá más llanto, donde no habrá más dolor, pero tenemos que cumplir con los mandamientos de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Si usted lee ahí en Hechos capítulo 2, versículo 4, se agarra su tiempo y empieza a escuchar la palabra. Y dice que todos estaban unánimes, estaban en el mismo sentido, estaban orando, cuando de repente dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Allí se cumplió la promesa que había hecho el Señor, que era necesario que Él ascendiera para que la promesa pudiera venir a ellos. Y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y eran diferentes personas, eran cretenses, árabes. Dice, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Fíjese, dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Hechos capítulo 2, versículo 11 también dice, habiéndoles impuesto Pablo las manos, estaba orando Pablo, ¿verdad?, y les puso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo,
y hablaban en lenguas y profetizaban. Tal vez usted se pregunta por qué, usted ha visto, porque muchos siervos del Señor imponen manos. Oran por usted. Aquí miramos que Pablo estaba imponiendo las manos, ¿verdad? Y dice que ellos recibieron el Espíritu Santo. Llegó sobre ellos. Y miramos que hablan en otras lenguas y profetizaban. En Hechos versículo 19, capítulo 6 también. Habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y otra vez hacían lo mismo, profetizaban. Entonces, fíjese la gran necesidad de poder recibir el Espíritu Santo. Dice en Marcos capítulo 16, versículo 17, ¿verdad? Dice que se necesitaba creer, dice, y estas señales seguirán, fíjese aquí, a los que creen en mi nombre. O sea, aquí ya reciben el Espíritu Santo, y cuando reciben el Espíritu Santo empiezan a hacer señales. Dice acá que empezaban a hablar en lenguas y profetizaban, pero aquí el capítulo de Marcos 16, 17 dice, y estas señales, o sea, ya había una evidencia, ya había algo de que estaban haciendo los nuevos convertidos. Estaba una evidencia que ya habían recibido el Espíritu Santo. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Fíjese, ya empiezan a recibir poder, empiezan a recibir autoridad de parte de Dios. Gloria a Dios. Hechos capítulo 2 versículo 4 y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Pero cuándo? Y fueron llenos del Espíritu Santo, pero no podían hablar. Aquí miramos que no tenían el poder de hablar en otras lenguas. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y entonces comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos capítulo 10 versículo 45-46 dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces vamos a seguir hacia adelante. Vamos a mirar ahí. Dice 1 Corintios capítulo 14 versículo 5, dice, así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas. Una vez más el apóstol Pablo está hablando con los corintios y les dice esto, así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, quienes no consideran necesario ser llenos del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Afirman que cuando aceptaron a Cristo, fueron llenos del Espíritu Santo, haciendo mal uso del texto de Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En él también vosotros, en él también vosotros, lo que no entienden quienes afirman esto es que Pablo les estaba recordando a los efesios cómo fue su conversión cuando les presentó el plan de salvación. En Hechos capítulo 19, del 1 al 7, dice,
Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todo unos 12 hombres. Dice, por todos eran, a lo mínimo eran todos unos 12 hombres. Fíjese que Pablo tuvo que venir a hablar con ellos y decirles que si habían recibido el Espíritu Santo cuando fueron bautizados. Dice, bueno, pues ni siquiera hemos oído. Y en estos días también muchas veces, pues no, pues sí somos bautizados en agua. Pero nunca hemos oído del bautismo del Espíritu Santo. Bueno, pues es muy necesario para poder entrar al reino de Dios. Esperamos que estas preguntas que usted tenía en su mente pues sean contestadas en este día. Dice, cuando hablamos en lenguas, por lo general quien lo hace habla fuerte, recio, a veces grita o llora, cada quien recibe una experiencia diferente, pero igual de inolvidable. Ese es el día de gran gozo. Estamos seguros que Dios está en nosotros. No hay una regla para todos en cuanto a expresiones se refiere, no solo en intensidad, movimientos y lenguas, sino que cada quien lo hace según el Espíritu le da que hable. Hechos capítulo 2, versículo 4. O sea, no hay regla cómo usted va a recibir el Espíritu Santo, cómo usted lo va a manifestar. Porque el Espíritu de Dios le da según, ¿sí? Le da que hable, que manifieste. Muy importante recibir el Espíritu Santo. Tal vez usted ya se bautizó, tal vez usted ya tomó ese paso importante. Tal vez no ha recibido el Espíritu Santo. Pero déjeme decirle, dice que lo busquéis, vamos a buscar el Espíritu Santo. Si usted no tiene el Espíritu Santo, vamos a buscarlo, vamos a pedirle a Dios que nos lo dé, porque es necesario, hermanos. Es necesario recibir el Espíritu Santo. Dice, verdades sobre el hablar en lenguas. Cuando la persona habla en lenguas, lo hace para exaltar y alabar a Dios por todas sus maravillas. Cretenses árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ahí lo miramos en versículo 2:11 del libro de los Hechos. Dice, nadie las entiende, dice. Ahí en el inciso B dice, nadie las entiende, solo Dios. A menos que esté presente alguna persona que hable dicho lenguas o interprete, por lo cual el que habla en lenguas extrañas pida en oración poder interpretarlas. O sea, el Señor le puede dar, usted puede interpretar lo que alguien habla en lenguas. Dios necesita esto, pero nosotros sí. Él ya conoce, él conoce su lenguaje. Dice, pero por lo cual el que habla en lenguas extrañas pide en oración poder interpretarlas, según
Corintios 14, 13, ahí 1 Corintios 14, 13, ahí podemos mirar ese texto. Podemos mirar lo que se intenta hacer. Es decir, lo que está hablando son ministerios. Lo que está hablando son misterios, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por espíritu habla misterio. Sí, es una forma de comunicarnos con Dios a través de las lenguas. Dice, las lenguas son para su autoedificación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. O sea, fíjese qué hermoso. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica también a la iglesia. Le enseña lo que le puede dar a entender lo que está ocurriendo, lo que está pasando. Dice, lo ideal sería el poder interpretarse y debe orar por ello, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración interpretarla. Lo que estamos mirando. Es lo que estamos mirando y qué bueno por estas lecciones porque son de grande bendición, hermanos. También dice allí, sirven como señal para los incrédulos. Ahí miramos. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. 1 Corintios capítulo 14, 22, ya lo miramos al principio. Dice, el Espíritu no viola mi autoridad. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Según, miramos ahí 1 Corintios capítulo 32, puede meterse en la palabra, puede irse al libro de los Corintios, leer todo ese libro y va a encontrar estas hermosas enseñanzas, dice. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. 1 Corintios ahí 14, 32. No se puede impedir hablar en lenguas, pero no se puede impedir hablar en lenguas, pero todo con orden. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Ahí también 1 Corintios capítulo 14, 39, en el 40 dice, el propósito de Dios con el mover del Espíritu Santo es la evidencia de hablar en lenguas para la edificación de la iglesia. Esto sucede cuando hay interpretación. Tenemos hermanos, tenemos a hermanas que pueden interpretar, ¿verdad?, estas lenguas. Y cuando lo hay, ¿verdad?, pues se edifica la iglesia. Es decir, las lenguas pueden ser usadas, ¿verdad?, aquí se nos hace una pregunta. Las lenguas se pueden ser usadas vamos a ver aquí, dice, en la oración está una bendición y privilegio para todos los santos. Cuando se recibe en público y no hay interpretación, entonces el cristiano es solo quien se edifica a sí mismo. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero dice, oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Qué hermoso, qué hermoso. Si es una pregunta, ¿qué pues? Dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también ¿qué? Con el entendimiento. 1 Corintios capítulo 14, versículo 15, se puede usar el mismo texto para el siguiente punto del canto. Vamos a ver ahí. Al igual que la oración, algunos hablan en lenguas, pero cantando. Es menos común al hacerlo de esta manera. Esa persona y los demás no entienden las palabras, pero quizá puede reconocer
la melodía o música. Normalmente cantamos con el entendimiento. O sea, cuando cantamos entendimiento, cantamos qué estamos haciendo, a quién le estamos cantando. Por eso cantar, ¿verdad?, en el Espíritu, pero también dice cantar, ¿verdad?, con el entendimiento. Entender por qué estamos cantando, entender a quién estamos adorando, entender a quién se debe dar honra y gloria. Entonces, muchos, ¿verdad?, de ellos lo hacen de esta forma. ¿Qué debo hacer para hablar en lenguas? ¿Qué debo hacer? Si usted no ha recibido, no ha hablado en lenguas todavía, dice, vamos a ver aquí. ¿Qué debo hacer para hablar en lenguas? Tal vez usted ha preguntado, bueno, pues ya el hermano está hablando mucho, dice, pero ahora ¿qué tengo que hacer? ¿Verdad? Y eso dijeron también aquellos hombres que estaban esperando en la promesa, o aquellos que habían recibido, ¿verdad?, el Espíritu Santo. Cuando viene Pedro, les dice, por su culpa, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo fue, ¿verdad?, colgado en ese madero, fue traspasado con aquella lanza. Dice, por su culpa Él murió, por su pecado. Y dijeron, pues ahora ¿qué haremos? ¿Cómo arreglaremos esa falla? ¿Verdad? También aquellos hombres se hicieron, ¿verdad? Esas son las preguntas. Tal vez usted en este día dice, bueno, ¿por qué debo hacer para hablar en lenguas? Primeramente dice, vamos a ver allí en Lucas capítulo 11, versículo 13, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más a vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si usted no ha hablado en lenguas, aquí miramos cómo usted puede obtenerlo. Dice, pídaselo. Pídaselo a Dios, pídaselo, ¿verdad?, que el Señor le dé el Espíritu Santo. Dice que nosotros que somos malos, dice, ¿verdad?, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Podemos mirar la importancia, ¿verdad?, de eso. ¿Cómo, gloria a Dios, cómo podemos, ¿verdad?, o qué debo hacer para hablar en lenguas? Aquí está la pregunta, ¿verdad?, que usted tal vez tenía, tal vez que se está haciendo. Y tal vez muchos hermanos, ¿verdad?, también han sido bautizados, pero no han recibido el Espíritu Santo. Bueno, pues pídaselo al Señor. Él es bueno, Él es misericordioso, Él no se lo va a negar, solamente pídaselo, ¿verdad? Dice, hacer oración y ruego, ahí en versículo de Hechos, allí capítulo 1, versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración. Ese día que descendió el Espíritu Santo, dice, todos perseveraban, estaban juntos, esperando, unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estaban unánimes, estaban juntos, estaban perseverando, estaban guardándose. En capítulo 2, capítulo 2, versículo 1 y 4 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, un mismo sentir, mismo deseo, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Solamente estaban orando. Cuando usted se lo pida al Señor, pues pídaselo en oración. Es como Él nos oye, es cuando nos escucha, cuando tenemos una intimidad con Él. Vamos a ver ahí, dice en Deuteronomio capítulo 4, versículo 29, dice, mas así, desde allí buscaréis a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Job capítulo 8, versículos 5 y 6 dice,
Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperará la morada de tu justicia. Proverbios capítulo 2, versículo 4, ahí está la cita, dice: si como a la plata me buscares y la escudriñares como a tesoros. O sea, se necesita de buscar, se necesita de buscarlo, hermanos, de buscarlo en oración, en ayuno, ¿verdad? En la lección de la palabra dice así, ahí dice en Proverbios, así como a la plata buscares y la escudriñares como a tesoros. Hermano, la pasamos trabajando día y noche. Trabajamos 24 horas al día, casi estamos trabajando en estos tiempos. Siempre estamos buscando cómo generar más ingresos, estamos buscando cómo obtener más bienes. Pero ese Proverbios, ¿verdad? Dice, así como trabajamos arduamente, buscando la economía, buscando, ¿verdad?, la plata, dice, si así buscáramos al Señor, o sea, ¿qué tendríamos? Pues la bendición. Por eso dice buscarlo. Si así tratamos de buscarlo con intensidad, vamos a pedir al Señor que nos dé el Espíritu Santo. Vamos a ver la conclusión. ¿Ya estás listo para hablar en lenguas? Bueno, ya se nos han dado unos tips, ya se nos han dado una enseñanza cómo recibir el Espíritu Santo. No sé si ya estás listo para hablar en lenguas. Ya lo hiciste, pero tienes mucho que no lo vuelves a hacer. Ten cuidado, dice, no contristéis al Espíritu Santo. Tal vez usted algún día habló a lenguas y ya no lo ha vuelto a hacer. Pues síguelo haciendo. No hay impedimentos. Dice, no apaguéis el Espíritu, dice ahí en 1 Tesalonicenses 5:9, dice, ya que hemos estado hablando de un nuevo lenguaje. El cristiano, aun cuando no haya hablado en otras lenguas, sus palabras deben ser diferentes. Deben ser diferentes aquí a las que antes hablaba. O sea, ahora somos nuevas criaturas. Fíjese, si aún no hemos recibido el Espíritu Santo, nuestro hablar tiene que ser diferente. Dice, por eso quiero terminar con este pasaje bíblico de Efesios capítulo 4, versículo 22 al 30. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, habla de nuestra pasada, de lo que ya vivíamos antes. Dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestidos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis el Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de nuestra redención. Hermanos, gracias por su atención, gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que hemos aprendido algo, hermanos. Tal vez que esta lección lo prepare, ¿verdad?, para entrar en esa nueva vida, nuevo caminar, hermanos.
Muchas veces venimos a una iglesia y oyemos la predicación, hablamos que estamos fallando, o tal vez el Espíritu de Dios a través de la predicación nos está invitando que estamos fallando, pero no sabemos qué hacer. Tal vez ya estamos, el Espíritu de Dios nos está llamando y no sabemos cómo. Esperamos que esta lección, hermanos, que estas citas bíblicas usted las tenga en su casa. Si usted necesita una copia de alguna de estas lecciones, pues, por favor, mándenos un email, llámenos por teléfono y nosotros con gusto se la mandaremos. Cualquier otra información acerca de estas lecciones, pues puede llamarnos, puede hablar al templo, puede hablar a nuestra oficina o puede contactarnos a través del email. Si usted se mete allí, TDC Decatur, ahí usted va a encontrar toda la información para contactarnos. Hermanos, espero que esta lección haya sido de gran bendición. Estamos hablando para nuevos convertidos, pero también tal vez a personas que tal vez un día hablaron en lenguas. Tal vez un día pudieron recibir, ¿verdad?, ese don del Espíritu Santo, pero tal vez lo han dejado a un lado, dice, lo han conquistado. Pues bueno, es tiempo de empezar a renovar, ¿verdad?, esa comunicación con Dios a través de esas lenguas. Hermanos, mis deseos es que Dios los bendiga, que sigamos adelante. Mi deseo es que sean prosperados en todo, así como prospera su alma. Hermanos, que Dios los bendiga, que tengan buena semana, cuídense mucho, tomen muchos líquidos y sobre todo tengan mucha precaución. Le rogamos que cuando va a su trabajo, si usted puede usar su máscara, no es necesario, pero tal vez usted puede proteger a alguien. Siga los protocolos de sus compañías. ¿Verdad? Dice que ya que todas las leyes, ¿verdad?, están puestas por Dios, y pues Dios usa diferentes formas, diferentes personas para poder, ¿verdad?, bendecir a su pueblo. Hermanos, mi deseo es que los bendiga y que sigamos adelante. En el nombre de Cristo Jesús.